Vamos a hablar hoy en este webinar de Rainer de las lentes intraoculares premium en una frase que podría definir el contenido de esta charla, que es un paciente, una liopre. Contamos con Nuria Garzón. Nuria Garzón es una especialista en el tema que va a tocar, en los principios ópticos de las lentes intraoculares, y en este caso nos va a hablar de las lentes monofocales avanzadas. Ella trabaja, es profesora de la Universidad Complutense de Madrid y, como digo, una reconocida experta en esta materia. También contaremos con el doctor Mariano Rollo. Mariano Rollo todos lo conocéis, trabaja es el director médico del Instituto Oftalmológico de Madrid, un extraordinario cirujano de cataratas, y nos va a hablar de sus resultados al año con la nueva lente Ray One Monofocal Plus EMV. A continuación, el doctor Javier Coloma, mi compañero de la Clínica Bahía de La Coruña, va a exponer nuestros resultados con las Ray One trifocales. Y por último, el doctor Nicolás Alexandre, de la Fundación Universitaria Jiménez Díaz, nos va a hablar de la importancia de la superficie ocular y de su estudio ante el implante de lentes intraoculares, especialmente las premium. Bien. Yo he hecho una pequeña presentación que es un repaso más bien histórico de hasta dónde empezó esto y dónde hemos llegado, y por eso lo he titulado de Sir Harold Ridley a la Leo Premium. Sir Harold Ridley, que supongo todos sabéis, fue el primer cirujano en el mundo que hizo una cirugía de catarata e implantó la primera lente intraocular. Sir Harold Ridley lo presentó en el año 1951 en un congreso oftalmológico en Oxford y después lo publicó en British Journal of Ophthalmology, y a partir de ahí viene rodada la historia de la oftalmología actual. Hay un vídeo muy bonito para el que lo quiera ver de la cirugía, de esa cirugía, y aquí tenemos a Sir Harold Ridley, como podéis ver, haciendo una incisión clásica de oreja a oreja, cómo se extrae el cristalino cataratoso y cómo se introduce la lente intraocular, y ahí termina la maravillosa cirugía de Sir Harold Ridley. Bueno, pues esta fue la lente que introdujo. Como veis, es una óptica, pero no tiene ápticos. Esta lente la diseñó con John Pike de Rainer, precisamente, y ellos fueron los que fabricaron. Rainer fue el que fabricó la primera lente intraocular del mundo. A partir de ahí vienen todos los diseños, consecutivamente unos detrás de otros. Vienen Choice con la modificación de la lente MKL, diseña una lente de cámara anterior modificando un diseño anterior de Strampelli, como veis aquí en el dibujo. El mismo Strampelli, Epstein y Joaquín Barraquer y Danheim modifican los diseños tanto de las lentes de cámara anterior y de cámara posterior fabricadas por Rainer. Y aquí tenemos, fijaos, las lentes de Bischoff, Cornelius Bischoff, la Iris Club Lens y la iridocapsular, la Two Loop, diseñadas, como digo, por Rainer, y las lentes modificadas o diseñadas también por Fyodorov, como veis aquí en esta diapositiva. De la mano de Sir Harold Ridley y de John Pike forman el Club de Implantes Intraoculares en 1966. Aquí veis algunos de los miembros de dicho club. Podéis ver aquí a Fyodorov, Sir Harold Ridley, etc. Y a partir de ahí empiezan a publicarse, como digo, muchísimos trabajos que empiezan a hablar de todo tipo de lentes intraoculares, las de Bischoff, hasta llegar a Pierce, que fue el que desarrolló el primer modelo de lente de cámara posterior, como conocemos hoy día, y que además, de la mano de Rainer y de una empresa americana, se introdujo en Estados Unidos. Bueno, pues aquí veis todo tipo de modificaciones, la J-Loop, modificaciones Loop en una pieza, en dos piezas, en tres piezas,
y aquí vemos también un poco un repaso para que alguno tiene curiosidad. En este artículo es muy bonito la historia de la cirugía de la catarata. Bueno, la innovación. Rainer, indudablemente, todos los que podemos analizar un poco su trayectoria, es innovación. Innovación fue, fijaos, en 1999, el diseño de los ápticos en anti-volting, que le llaman, una tecnología exclusiva. El borde cuadrado, el famoso borde cuadrado para minimizar la opacidad de la cápsula posterior y la migración de las células, fue diseñado por Ammon, y es otra de las innovaciones de Rainer. Realmente el borde cuadrado se debe a Rainer. Y bueno, aparecen y empiezan a aparecer las familias monofocales de Rainer, las familias multifocales de Rainer, las trifocales, como veis aquí, para llegar hoy día a un portfolio de lentes, la Surcoflex, la Ray One trifocal, la trifocal tórica, la Surcoflex trifocal, la Surcoflex tórica, la esférica y también, como veis aquí, la última novedad, la EMV, que es una monofocal avanzada. Otro dato que a mí me gusta de esta casa comercial es pues que viene premontada la lente dentro del inyector. El inyector funciona magníficamente bien y eso nos evita sin ninguna duda muchísimos problemas en la cirugía. Y por último, pues Rainer se ha lanzado, entre otras cosas, a la investigación sobre el ojo seco y con una línea, obviamente, sobre este tema para tratamiento de ojo seco, que no olvidemos, como nos dirá Nico Alessandre después, la importancia que tiene. La satisfacción es muy importante, conocer la satisfacción del paciente es muy importante y Rainer nos pone a disposición este dispositivo para poder contactar con nuestros pacientes y tener el feedback de sus resultados. Y por fin, pues enseñaros esta foto del equipo quirúrgico en el que yo trabajo habitualmente, donde valoramos la importancia que tiene el diseño de la lente, el manejo de la lente y la calidad de la lente. Y nada, muchas gracias. Pasamos a continuación, y no os aburro más, a Nuria, que nos va a hablar de su tema, como ella siempre sabe. Y adelante, Nuria. Pues comparto la pantalla. En primer lugar, muchas gracias a Rainer y al doctor Llobet por la invitación. A ver, un segundo. ¿Podéis verlo en modo presentación? Sí, sí. Vale, pues nada, pues empiezo. Como decía el doctor Llobet, me toca hablar de los principios ópticos de las lentes monofocales. Para empezar, decir que no tengo ningún conflicto de interés y que, como él decía, trabajo en la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense de Madrid y las medidas que voy a mostrar aquí están tomadas con bancos ópticos que tenemos allí en la facultad. Las monofocales avanzadas, como todos sabemos, son lentes que mejoran la visión intermedia respecto a una lente monofocal estándar, pero que no llegan a alcanzar los criterios de lentes de rango extendido que están establecidos por la Academia Americana, por la Task Force, pero que entre sus objetivos principales están, por un lado, aumentar esa profundidad de foco para mejorar la visión intermedia, sin alterar o alterando mínimamente la visión de lejos e intentando evitar en la medida de lo posible cualquier tipo de disfotoxia. Son varias las estrategias que siguen los laboratorios que tienen lentes monofocales avanzadas en el mercado. Tenemos, por ejemplo, Santen, que utiliza la difracción y la refracción en su lente. Tenemos, por ejemplo, Johnson & Johnson o Rainer, que juegan con la aberración esférica. Y tenemos, por ejemplo, a Physiol con la lente ISOPure, que hablan de isofocalidad. Nos vamos a centrar sobre todo en estas lentes de abajo, en las que juegan con la aberración esférica, y la isofocal también juega con la aberración esférica. ¿Qué hacen los laboratorios? Por decirlo de una forma muy simple, sobre las lentes monofocales estándar lo que hacen es aplicar órdenes polinómicos en la superficie o en las superficies de las dos caras de la lente y eso hace que se creen unas superficies ligeramente distintas que inducen una aberración esférica y esa inducción es lo que provoca el aumento de la profundidad de foco. Hay diferencias entre las lentes, no nos vamos a profundizar mucho en ello, pero algunos laboratorios lo que hacen es alterarla o modificar la cara anterior, otros la posterior y, por ejemplo, la ISOPure lo que tiene son las dos caras modificadas mediante cónicas de alto orden.
La aberración esférica llevamos muchos años oyendo hablar de ello. Además, los laboratorios se han empeñado en contarnos muy bien lo que era la aberración esférica, porque además buscaban que el paciente tuviese la menor aberración esférica posible, porque eso mejora la calidad. Ahora lo vemos. Pero la aberración esférica, por decirlo de una forma muy simple, se produce cuando los rayos paralelos próximos al eje óptico no focalizan en el mismo punto que los rayos que vienen de la periferia. Y a menor aberración esférica, mayor calidad óptica y con ello mayor calidad visual, mayor sensibilidad al contraste va a percibir el paciente, menores aberraciones y menores fenómenos disfotóxicos. Pero ahora cambia la tortilla, damos la vuelta al panorama y lo que antes teníamos que corregir la aberración esférica, ahora los laboratorios nos dicen, no, pero ahora vamos a jugar con la aberración esférica, porque la aberración esférica es bueno, y es cierto, la aberración esférica es bueno. Determinado grado de aberración esférica nos da un aumento en la profundidad de foco. Pero ese aumento en la profundidad de foco va a estar delimitado precisamente por la cantidad de aberración esférica que vamos a inducir, que sea suficientemente grande como para aumentar la profundidad de foco, pero suficientemente pequeña para no degradar la imagen en exceso. Por eso la cantidad de adición con estas lentes está limitada. Estas lentes van a mejorar la visión intermedia, pero por sí sola la lente, en cerca el paciente no va a ser capaz de ver solo con la lente. Tenemos casos, y todos conocemos, de decir, pues mira, le he implantado esta lente y el paciente ve de cerca. Sí, porque se van a juntar varios parámetros. El tamaño del ojo, los datos biométricos del ojo, el tamaño pupilar, más la aberración esférica que tiene la lente. Pero por sí la aberración esférica de la lente, cuando nosotros la vemos en un banco óptico, sin que altere la imagen, como digo, sin que la degrade, no nos va a dar una adición mayor de unas 50 dioptrías aproximadamente. La aberración esférica la tenemos en positivo y en negativo, y los laboratorios juegan con eso. Unos juegan con inducir una aberración esférica positiva y otros con inducir una aberración esférica negativa. Es lo mismo, yo siempre digo que es el cuenco de mi perro dado la vuelta al derecho o al revés, pero es lo mismo esa aberración esférica. ¿Cuál es mejor, la negativa o la positiva? Pues ya Bacarajú lo estableció en el año 2010, que en lo que respecta a las estrategias de corrección de la presbicia, con esta inducción deliberada de aberraciones para aumentar la profundidad de foco, da igual. Tiene el mismo potencial una aberración esférica positiva que negativa. Y si nos fijamos en la imagen, las dos, es una imagen muy simétrica. Perdón que estoy poniendo el puntero. Es una imagen muy simétrica la que se consigue con aberración esférica positiva o negativa. Se consigue más o menos la misma adición. Bien, pues estos son lentes monofocales asféricas, no datos dados por el laboratorio, sino medidos en nuestro laboratorio de la Facultad de Óptica. Arriba lo que vemos es una lente de potencia 20 que induce una aberración esférica de 0, es decir, una lente asférica neutra. En verde, que es la que más destaca, es una lente también de 20, pero que tiene una aberración esférica de menos 0,27. Y en morado sería una lente de aberración esférica de menos 0,11. Bien, ¿qué significa que tenga una aberración esférica? Lo voy a contar con la de 0,27 porque creo que es con la más fácil de entender. El laboratorio me dice que la lente tiene aberración esférica menos 0,27. Sí o no. Realmente es no. ¿Dónde tiene aberración esférica menos 0,27? Si nos fijamos en la gráfica, solo tiene aberración esférica de menos 0,27 en un punto, y es entre 4,6 más o menos y 4,7 milímetros de zona óptica. Cuando nosotros nos vamos al Pentacán, al Galilei o a cualquier topógrafo y queremos ver la aberración esférica corneal, si se fijan, lo que vemos es que la medimos en 6 milímetros de zona óptica. ¿Por qué en 6 milímetros? Porque esos 6 milímetros en plano de córnea equivalen a 4,647 en plano de lente. Y cuando el laboratorio me está diciendo mi lente induce tanto, pues tenemos que decir que induce tanto justo en esa zona de 4,6 o 4,7. Entonces, algo que tenemos que acostumbrarnos y no debemos dejarlo en el olvido. Cuando un laboratorio me dice mi lente induce menos 0,15, por ejemplo, la siguiente pregunta, y tenemos que saltar como un resorte, es ¿dónde? Porque no es lo mismo. Imagínense, por ejemplo, este paciente menos 0,27, que aquí me da más 0,27 y yo digo, bueno, pues le voy a corregir todo, le voy a poner una lente de menos 0,27 y así se va a quedar con una aberración esférica al sistema ocular neutro. Pero mi paciente tiene una pupila de 3, pues no voy a corregir 0,27, voy a corregir 0,027 probablemente. Entonces, igual que el astigmatismo, yo siempre le digo a los alumnos, tiene nombre y apellidos, no me digas que tiene uno de astigmatismo si no me dices el eje, porque influye mucho que sea a favor o en contra de la regla. Aquí ocurre lo mismo. Cuando el laboratorio nos diga, mi lente tiene tal aberración esférica, ¿dónde? Y estos son dos medidas que hemos hecho, dos ejemplos.
una lente con aberración esférica positiva y otra lente con aberración esférica negativa. La de la izquierda, lo que observamos es, en la línea marrón, la plana sería la lente monofocal estándar neutra, y lo que vemos en granate sería la misma lente o la misma derivación de lente, que es la monofocal avanzada que nos vende el laboratorio. Como vemos, aumenta drásticamente la aberración esférica positiva y aumenta sobre todo en la zona periférica. Si nos vamos a la derecha, lo que tenemos es una lente de menos 0,27 y al lado su hermana, que es la lente monofocal avanzada. El laboratorio me dice, las dos lentes tienen menos 0,27 de aberración esférica. Sí y no. ¿Dónde tienen menos 0,27? En 4,6. Pero en el resto de la zona óptica la lente no tiene la misma aberración. ¿Y por qué no tienen la misma aberración? Porque si tuviesen la misma aberración, la lente avanzada no provocaría un aumento de profundidad de foco y por tanto no proporcionaría una adición al paciente para que viese en visión intermedia. Entonces, como digo, importantísimo, si yo digo el nombre o el valor de la aberración esférica, tengo que decir en qué zona óptica. Y estas diferencias también son muy remarcables y que hay que tenerlas en cuenta. Cuando tengo una lente con aberración esférica positiva, ese aumento de la aberración esférica se produce en periferia. Cuando tengo una lente con aberración esférica negativa, esa variación de la aberración esférica se produce en la zona central. ¿Y eso cómo influye en la lente? Pues influye muchísimo, porque la adición, entre comillas, que va a tener esa lente respecto a la monofocal estándar va a estar en una zona o en otra. Y lo vamos a ver. Estos son mapas radiales de potencia. Lo que he cogido ha sido 3 lentes de 20 dioptrías, las 3 lentes monofocales avanzadas, y vamos a ver respecto a la potencia de 20 dioptrías, que cuando yo cojo la caja de cada una de ellas, en todas me pone potencia nominal 20 dioptrías, vamos a ver si realmente esas lentes tienen 20 dioptrías o no. Empezamos con la lente con aberración esférica positiva. ¿Qué vemos? La línea azul sería las 20 dioptrías, que donde tiene una adición respecto a esa lente estándar, es decir, donde más aumenta o donde más diferencia hay respecto a las 20 dioptrías, está en la zona más periférica de la lente. Es decir, en una zona óptica un diámetro mayor de 2,25 es donde esa lente tiene su mayor adición. Sin embargo, si me voy a una lente con aberración esférica negativa, fijaos, el perfil es totalmente distinto. Lo que ocurre es en el centro es donde tiene la adición esa lente respecto a la lente monofocal, en los 2 milímetros centrales. Y si me voy a la isofocal, es muy similar, sobre todo en la zona central, a la lente de aberración esférica negativa, porque realmente isofocal lo que induce es aberración esférica negativa. Si nos vamos para verlo de una manera más gráfica a un mapa que estamos acostumbrados a ver todos los días, que es un mapa tangencial como el que vemos en los topógrafos, pues este es un mapa tangencial de potencia. Esta imagen sería la de una lente monofocal esférica de aberración esférica neutra, y aquí vemos la monofocal avanzada, su hermana monofocal avanzada, con aberración esférica positiva. Como vemos, el aumento de potencia se produce en la periferia. Y aquí tenemos una monofocal con aberración esférica menos 0,27, monofocal estándar, y en el centro es donde aumenta la potencia de esa monofocal avanzada. Bien. Un pegamento de esteparidas, aunque no es como... no sé si podéis cerrar el micrófono al doctor Alejandre. Vale. Bien, ¿qué consideraciones tenemos que hacer? Pues respecto a lo que he hablado, pues que estamos hablando de lentes intraoculares con medidas in vitro, sin considerar los valores oculares de cada paciente, y eso también va a influir. Es decir, lo que decía antes, va a influir, por ejemplo, que la lente que se implante sea de 10 o de 30 en función del laboratorio, porque la aberración esférica va a inducir más adición o menos. Normalmente más adición a mayor potencia. Y además no se están considerando en el laboratorio, en el banco óptico, otros aspectos como la luz no monocromática o el efecto Stiles-Crawford. Y ya para concluir, ¿qué 2 puntos para mí son los fundamentales? El primero, que es imprescindible considerar la aberración esférica corneal para no provocar una aberración esférica excesiva que afecte a la calidad visual, y por eso tenemos que saber la aberración esférica de la lente en todas sus zonas y asociarlo a la pupila del paciente, que es otro valor determinante. El tamaño pupilar es importante a la hora de elegir una lente intraocular, creo que ha quedado claro con el gráfico de los mapas radiales de potencia, cuya potencia o cuyo aumento de la profundidad de foco esté basado en la aberración esférica. Y eso es todo lo que tenía que contarles. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Nuria. Como siempre, una lección magistral. Ya nos dejas a todos. Gracias. Bueno, Mariano, te toca. Vamos allá. ¿Se ve bien así? ¿Se me oye y se me ve? Sí, sí, sí. Vale.
Bueno, muchas gracias Fernando y a Reiner por vuestra invitación. En primer lugar, enhorabuena a la explicación de la doctora Garzón. Siempre me ha impresionado y desde luego es este el tema central de la visión funcional. Por eso, antes de entrar en materia de los resultados que hemos tenido, lo que quiero es explicar un poco toda nuestra trayectoria y en base a qué nos movemos, porque una vez que ya hemos decidido que un paciente no es candidato a una lente trifocal, pues evidentemente vamos a elegir una lente de visión funcional, de rango extendido, como queramos llamarlo, pero para nosotros pupilo independiente. Es muy importante para nosotros la pupiloindependencia y yo creo que debería de serlo para todos, puesto que la pupiloindependencia nos hizo cambiar todas las lentes esféricas que colocábamos a lentes asféricas. Y esto a nosotros es lo que hace que no hayamos probado todo el elenco de lentes que tenemos ahora mismo. Espera. Vaya, perdón. Ahora, nosotros empezamos por, me refiero a los médicos, no a los optometristas, a diferenciar qué era la esfericidad y la aberración esférica, porque para nosotros eran conceptos totalmente nuevos, ¿no? Y aunque creo que al final tendremos que introducir la excentricidad, de momento nos quedamos con esto, ¿no? Una superficie esférica se define cuando, o sea, la esfericidad es la relación del tamaño de los radios que tiene una superficie esférica desde el centro hasta la periferia. Cuando estos radios son del mismo tamaño, determinan una esfera. Si los radios horizontales son de menor tamaño que los verticales, es una superficie asférica y su asfericidad, el índice de asfericidad será positivo, y al contrario, si los radios horizontales son mayores que los verticales, será una superficie asférica prolata y la asfericidad será negativa. Cuando pasa la luz a través de estos cuerpos ópticos, si los radios son iguales, en el caso de la esfera, pues no vamos a tener aberración y Q, el índice de asfericidad, va a ser 0. En las superficies asféricas oblatas, como el camino óptico de los radios marginales es más largo que el de los paraaxiales, pues ya vamos a encontrar que tenemos aberración esférica longitudinal. Esto es lo que nos dará la profundidad de foco que ha explicado muy bien la doctora Garzón. Y en el caso contrario, de que sea una superficie asférica prolata, pues será al revés. Los rayos marginales recorren un camino óptico más corto que los paraaxiales y entonces nos dará la aberración esférica longitudinal de tipo positivo. Ya ha explicado la doctora muy bien cómo es lo mismo que sea negativa que positiva a la hora de darnos esa profundidad de foco. Y esto estaría muy bien de no ser que existe también un fenómeno que es la aberración esférica transversal. Y la aberración esférica transversal es lo que, aparte de la degradación que puede provocar la aberración esférica longitudinal, nos aporta un halo extra. Cuanto más grande es la aberración esférica, aquí, cuanto más larga es la aberración esférica longitudinal, pues el halo que vamos a tener es mayor. Esto lo que nos va a llevar a una relación entre la aberración longitudinal y la aberración transversal, y es aquí donde tendremos que ver cómo vamos a conseguir esa visión funcional que es para lo que estas lentes están hechas. Cómo vamos a conseguir que el paciente no lleve gafas de lejos ni a media distancia y de cerca le quede pues más o menos la mitad de la vista cansada normal. Un ejemplo práctico lo podemos ver en este simulador, que es el que hemos utilizado para ver cómo ven los pacientes. A la izquierda vemos como una conducción nocturna, el panel de instrumentos, el salpicadero está desenfocado, están bien enfocados los paneles y las luces de los semáforos no tienen ningún tipo de halo. Claro, esto está muy bien, pero necesitamos una gafa para poder ver el panel de instrumentos. Si vamos aumentando el halo, porque aumenta la aberración longitudinal y transversal, y a la vez se va enfocando el panel central, tenemos ahí esa relación, ese equilibrio, ese punto de equilibrio. ¿Cuánto halo es aceptable para poder conducir viendo bien los carteles y a la vez el salpicadero?
Pues bien, el trabajo que publicaron los doctores Joaquín Fernández y David Piñero nos dieron una cifra aproximada de ese tamaño de aberración que entendían para una pupila de 6 milímetros, que más o menos podía ser pues, unas 500 micras, más arriba o abajo, esa profundidad de foco que va a hacer que nuestro paciente tenga esa visión funcional. En las córneas no operadas vemos que la aberración estándar es una aberración positiva en torno más o menos a 0,26. Entonces, si nosotros vamos a operar una catarata y vamos a sustituir la lente, si utilizamos una lente que tenga una aberración negativa, en general pues va a contrarrestar esa aberración positiva natural que tiene la córnea, de manera que sí vamos a conseguir profundidad de foco, pero no tanta como si utilizamos una lente de aberración positiva que se sume a esa aberración longitudinal, que nos va a dar una cifra mayor cerca de la cifra que hemos hablado antes. Entonces, ese equilibrio entre halo y profundidad de foco es lo que nos da la capacidad de satisfacer a nuestros pacientes. Cuando la córnea está operada, va a sufrir variaciones. Este esquema está hecho para pupilas de 6 milímetros. La córnea normal siempre está a este lado de la esfericidad y la aberración. Si operamos hipermetropía, vamos a aumentar la curvatura de la córnea, va a ser prolata, la aberración se va a negativizar y la esfericidad también. Mientras que si lo que vamos a hacer es operar miopía, va a ser en caso contrario, se va a ir hacia una elipse oblata la forma de la córnea. Esto es lo que hace que si nosotros hacemos una ablación miópica en una persona de una córnea normal con una aberración de más 0,26, esto está hecho más o menos para 4 dioptrías. Quitamos 4 dioptrías, la aberración se nos puede poner en 0,60, es decir, la representación óptica sería, tenemos este tamaño de aberración esférica, longitudinal, una vez operada vemos que es más grande porque se ha sumado la de la intervención. Bueno, pues el día que vamos a operar a este paciente con una lente, si le ponemos una lente positiva, va a ser todavía mucho más grande toda la aberración, esta suma de aberraciones positivas, y el halo puede ser no aceptable, porque se puede pasar mucho de la cifra que hemos hablado. Por el contrario, si ponemos una lente de aberración negativa, se va a modular esta aberración esférica positiva, va a ser más pequeña, probablemente consigamos un equilibrio mejor entre esa profundidad de foco con el halo que se nos va a provocar. En caso contrario de que hagamos una ablación hipermetrópica, más o menos para la misma cantidad de dioptrías, lo que va a ocurrir es que la aberración se nos va a negativizar, va a pasar de positiva a negativa y ópticamente, pues en vez de estar aquí a la derecha del enfoque de los rayos marginales, pues va a estar hacia la izquierda. Cuando este paciente se va a operar y le ponemos una lente de aberración negativa, si aumentamos la aberración negativa, el halo va a ser probablemente no aceptable, aunque tengamos esta profundidad de foco, la imagen se va a degradar demasiado. Mientras que si utilizamos una lente de aberración positiva, lo que vamos a conseguir es modular esa aberración negativa y una disminución del halo manteniendo esa profundidad de foco. Todo esto nos lleva a este cuadro, esto lo he explicado porque aquí es un poco la explicación de cómo nos manejamos nosotros, ¿no? En principio lo hacíamos mucho en base a la esfericidad, pero al final, desde que publicaron el estudio los doctores Joaquín Fernández y David Piñero, pues nos centramos más en la aberración. De manera que si aquí tenemos las córneas oblatas, esféricas y prolatas o hiperprolatas, pues vemos que cuanto más positiva es la aberración, la lente que vamos a elegir es de signo contrario y lo más positiva posible. Y siempre que sean pupilo independientes. Para nosotros eso es muy importante. Las dos lentes que hemos analizado y que tenemos más experiencia son la Enhance de la casa Johnson & Johnson y la Ray One de la casa Ray. Una es de aberración negativa y la otra de aberración positiva. Entonces, está clarísimo que en esta franja de la derecha, córneas prolatas o hiperprolatas,
funciona mejor la positiva, en la otra zona las negativas, y es en la parte central, las córneas esféricas, donde se pueden comportar muy parecidas y donde vamos a encontrar adiciones cercanas, pues muy similares en las dos. Ahora que hemos explicado un poco cómo nos hemos manejado, pues vamos a explicar que en general usamos lentes con aberración esférica adecuada para llegar a esa medida ideal que de momento pues parece que está publicada y nos interesa. Nuestro director de optometría, Ángel Jiménez, es el que va a explicar los resultados porque él los ha recabado y los ha analizado. Buenas tardes a todos. Bueno, os voy a presentar una serie de la primera muestra que tenemos de pacientes de MV, un total de 70 pacientes con implante simétrico bilateral, 140 ojos, como podéis ver, una paridad muy pareja entre hombres y mujeres. La edad media es de 69 años. Lógicamente son pacientes, como ha dicho el doctor, que se descartaron para lente trifocal, por el motivo que fuera. Las medidas de pupilometría han sido muy variadas. La medida de la pupila mesópica la hemos hecho con Pentacan y la escotópica con el pupilómetro manual de Kovar. Los datos biométricos, como podéis ver, han rozado la córnea esférica, que tendría prácticamente 0, y aberraciones que han ido desde muy bajitas en aberración esférica positiva hasta más elevadas. La potencia de lente media ha sido una estándar con una muestra tan grande de unas 20 dioptrías y longitudes axiales hemos manejado todas. Con respecto a la queratometría, como podéis ver, han sido también ojos con cirugías miópicas muy leves o hipermétropes. Sobre todo no quiero destacar las agudezas visuales monoculares en visión lejana y en visión intermedia, las cuales nos han dado que un índice de seguridad fuera alto, por encima de 1.0, que eso nos marca que el índice es seguro, y sobre todo de eficacia, que los pacientes no perdían agudeza visual. La agudeza visual corregida y no corregida han sido muy próximas a prácticamente la unidad, al 0 logMAR, y la media preoperatoria era bastante baja, la agudeza visual eran cataratas bastante avanzadas. Con respecto a las curvas de desenfoque binoculares, como podéis ver, las puntas de la agudeza visual no tiene ese punto 1.0, es el logMAR 0, porque lógicamente tenemos que degradar la imagen en visión lejana, pero hemos conseguido una profundidad de foco muy estable en torno a 1 dioptría y media de desenfoque, y binocularmente y funcionalmente, combinando otros parámetros como pueden ser los datos biométricos y la pupila, como ha dicho la doctora Garzón, pues se conseguían agudezas visuales intermedias, pero próximas, bastante aceptables. La sensibilidad al contraste no se veía degradada, como podéis ver está dentro de los parámetros normales, pero estos son datos. Al final lo que queremos ver, como ha dicho el doctor, es cómo ven los pacientes. En esta muestra le hemos pasado este simulador de la casa Medivice y el 88% de los pacientes nos manifestaban el halo típico de la aberración esférica, un halo propio del movimiento ondulatorio de la luz, el halo normal, el cual manifestaba un tamaño de un 20%, ahora veréis cómo se degrada la imagen, y una intensidad de un 25%. Había diferentes halos en este simulador, el halo difractivo, típico de anillos, y un halo de aberración cromática de alto orden. Y esta es la imagen. Una vez simulada, a la izquierda veis la imagen perfecta de una lente como podría ser una visión de un paciente joven, y a la derecha veis la lente y la imagen media de estos 70 pacientes. Como podemos ver, el cuadro de instrumentos está enfocado, pero sobre todo nos centramos en ese halo que tienen las luces, el cual, sin degradar en exceso la luz de fuente puntual, es un halo de menos intensidad de la luz focal. Y con esto queremos daros gracias. Muy bien. Muchas gracias a los dos por esta magnífica exposición. La verdad es que tenéis un trabajo detrás inmenso. Ángel, tengo que decir que en el halómetro veíais un nombre. El nombre es el de Ángel, no es de ningún paciente. No, porque Mucho cuidado, lo digo porque si alguien tiene alguna duda, Ángel es Ángel, ese que veis. Bueno, a continuación vamos con nuestro Ángel. Nuestro Ángel. Lo será, por supuesto, siempre. Vamos con Javier. Javier, adelante, vamos a ver tus trifocales cómo van.
Bueno, muchas gracias a Rainer por la invitación y a ti, Fernando. Vamos a compartir pantalla. ¿Me veis? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Te vemos. Bueno, vamos a ver los resultados con la RAI-1 trifocal. Bueno, primero vamos... ¿esto por qué no me va? Bien. Vamos a hablar de la lente, de sus características. Es una lente acrílica hidrofílica de una sola pieza. Tiene un número AVE 56, que es un número bastante alto, y con eso evitamos la dispersión de la luz y mejoramos la calidad visual. Ya lo dijo Fernando, tiene un borde cuadrado mejorado, tiene una tecnología anti-vaulting, que ya la veremos, viene de 0 a 30 dioptrías y también la tenemos en cilindros, en toricidad hasta cilindros de más 4,5. Esto es lo más importante, creo que, de la lente. Son 16 anillos difractivos, es trifocal difractiva en una zona de 4,5 milímetros centrales y es monofocal refractiva en una zona mayor para visión lejana. En cuanto a la difracción, es importante recalcar que la RAI-1 es muy importante, usa el orden 0 para visión intermedia, orden positivo para visión próxima y orden -1 para visión lejana. Esto es muy importante porque los autorrefractos, entre comillas, leen el orden 0 y por lo tanto en las lentes bifocales tradicionales, en las trifocales tradicionales donde usan el orden 0 para visión lejana, el resultado del autorrefracto es neutro. En la RAI-1 trifocal nos va a dar resultado de la visión intermedia. Y esto es muy importante para comunicárselo a los pacientes después que le demos el alta. Los órdenes más bajos llevan a menor pérdida de luz y el orden 0 es para dar mejor calidad de visión en visión intermedia, que es el objetivo de las lentes trifocales al mejorar las lentes bifocales. Aquí lo tenemos, una pérdida de luz del 11%, una distribución a larga distancia del 52%, 22% a media y 26% a corta distancia. Y aquí lo que vemos, una adición de más 3,50 a casi 40 centímetros y de más 1,75 a 75 centímetros, que es lo que nos da el autorrefracto cuando lo hacemos en pacientes postoperatorios. Esta es la curva de desenfoque que vemos que nos da una buena agudeza visual en todas las distancias funcionales, por encima de 0,8 de agudeza visual logMAR. Tenemos que desde un rango de 33 centímetros hasta el infinito. Esta es la curva de desenfoque teórica, pero es una curva de desenfoque que a nosotros nos da también muy parecida. Viene precargada con el sistema de inyección de Rainer, que todos los conocemos, que es muy cómodo, es un émbolo para inyección con una sola mano y una boquilla de 1,65, por lo tanto nos sirve para incisiones menores de 2,2 milímetros. La tecnología anti-vaulting es una tecnología que nos sirve para mejorar el centrado y mantener la estabilidad, que es lo que ya hemos dicho, que las ápticas exteriores absorben la fuerza de compresión, se doblan un poco y cuando hay una contracción, pues el diámetro total de la lente disminuye, pero el centrado se mantiene, ¿no? Entonces tenemos la lente perfecta, y los pacientes ideales, y esto es muy importante en la selección de pacientes, como ya lo dijo en la presentación anterior el doctor Rollo, pues hay pacientes que no toleran la multifocalidad o que no son candidatos para multifocalidad, pero tenemos que ver cuáles son. ¿Cuál es la insatisfacción cuando uno implanta una lente multifocal? Pues generalmente la visión borrosa, los fenómenos fotópticos, y eso está más que descrito, que es por realmente ametropías residuales, por opacidades de la cápsula posterior, dependiendo del tamaño pupilar, anomalías en el frente de onda, en las aberraciones ópticas, por supuesto la superficie ocular, el descentramiento y al final el fallo de la neuroadaptación. Entonces, también hay que contar mucho con la personalidad del paciente, es decir, en un estudio en AI del 2020 que se hizo según las características del paciente, podemos ver que los pacientes más satisfechos con la visión multifocal eran pacientes, sorprendentemente, los escrupulosos, los simpáticos, los extrovertidos y aquellos que llamaron open-mindedness, que receptivos a nuevas experiencias. Por el contrario, los pacientes insatisfechos eran los que tenían neuroticismo. El neuroticismo es un término neuropsiquiátrico
donde un paciente tiene más constancia por la negativización, por ver las cosas negativas y se enfoca en ellas. Y los pacientes que tienen una personalidad o tienen este carácter de neuroticismo son más predispuestos a sufrir de ansiedad y depresión. Entonces, pacientes con ansiedad, con depresión, que tengan neuroticismo, pues vamos a saber que son pacientes que no, a lo mejor no son candidatos para multifocalidad. Y por supuesto, aunque sorprende, pues los pacientes con personalidad dominante también se vio que eran pacientes que no toleraban muy bien la multifocalidad. El alómetro está muy bien, pero todos nos encontramos con pacientes de la vida real. Este es un paciente que nos dice su alómetro es una distancia de 20 metros y nos dice que con el ojo derecho operado ve, no operado, ve pues nítido. En cambio, con el ojo izquierdo, la misma imagen que está operada con una lente multifocal, pues la ve así, desenfocada, ¿no? Tal vez la ve actualmente. Nos trae imágenes de su alómetro, nos dice que esto es lo que ve halos exagerados, con muchos anillos paralelos alrededor, con halos en anillos de segmentos, y que ve la doble imagen. Y esto es un paciente real, un paciente de no hace mucho, que se expresa de esta manera de cómo ve él. Y que todos tenemos pacientes así satisfechos, pues, y por eso hay que tener tanto cuidado con la selección del paciente. Lo primero es hacer una biometría perfecta, buscar la metropía, y en esto la lente RAI-1 trifocal es muy buena, ya que tenemos que buscar la metropía. No son como otras lentes que nos hablan de que hay que buscar un primer positivo o el primer negativo. En esta lente enfocámonos en la metropía, que es donde nos va a dar el resultado biométrico más correcto. Por supuesto, es un estudio topográfico completo, aberrométrico, lo que ya dijo el doctor Mariano Royo, con una cirugía previa corneal, que va a ser fundamental en la elección de la lente. La pupila, no quedarnos con la pupila estática, sino ver la dinámica pupilar. Por supuesto, la personalidad, que ya la vimos, y el estilo de vida del paciente, las necesidades, la visión intermedia, la visión lejana, que es lo que el paciente más necesita, la calidad de la superficie ocular, que ya en la presentación final pues, nos hablarán extensamente de ella, las expectativas visuales del paciente, que es muy importante, y en una cirugía de resultados, como es la cirugía de la presbicia, pues las expectativas visuales es fundamental. Y por supuesto, predecir el centrado de la lente y la relación entre el saco y el centro pupilar. Evidentemente, si tenemos pacientes, tenemos una complicación en la cirugía, como una rotura capsular, no vamos a poner una lente multifocal porque se nos va a descentrar. En un paciente con una cirugía radial previa, unos trapecios, que tiene esa topografía que veis abajo a la derecha, totalmente aberrada, evidentemente tampoco son candidatos a una multifocal, y un paciente con cambios corneales como el pterygium, pues ya creo que eso es obvio, pero que tenemos que tener en cuenta que cualquier cosa que nos altere la normalidad, por llamarlo de una manera, no es un buen candidato a trifocalidad. Pero bueno, vinimos a hablar de los refractivos y es lo que vamos a hacer. Este es un estudio que hemos hecho para este momento de los resultados con 1.064 pacientes, 2.128 ojos, que fueron sometidos a cirugía de faucomulsificador con implante de la lente trifocal Reiner. Es multicéntrico, multicirujanos, con todas las declaraciones de Helsinki y aprobado por el Comité Médico Legal. Se incluyeron pacientes menores de 80 años con un astigmatismo corneal menor de 1,50, que fueron sometidos a la ensectomía refractiva o cirugía de catarata con implante bilateral de lente Reiner trifocal. El objetivo fue la hemetropía y el seguimiento igual o mayor de 3 meses. Los criterios de exclusión, bueno, fueron criterios de exclusión para cualquier cirugía multifocal, ambliopía, cirugía corneal previa, etcétera, ¿vale? Aquí están los resultados posoperatorios. Vamos a ver que en el lado derecho está el posoperatorio a 90 días, la esfera de 0,03, el cilindro menos 0,25, un componente esférico de menos 0,1, con un resultado de hemetropía bastante aceptable. En resultados de visión monocular, la distancia cercana no corregida fue un 0,13 logmar, la intermedia un 0,09 logmar y una distancia no corregida lejana de 0,03 logmar. Si lo comparamos con el de la izquierda, donde vemos la visión no corregida cercana partida de 0,81 a 0,13, pues está muy bien, y la intermedia de 0,84 a 0,09.
En visión binocular, los resultados aún son mejores. En la lucidez visual cercana no corregida es de 0,09, la intermedia de 0,21, partiendo de una preoperatoria de 0,72, y la visión lejana es de 0 en visión Logmar, ¿vale? Y la corregida también. Además, esto nos da o nos habla de unos índices de seguridad y eficacia muy buenos, porque la distancia visual no corregida fue mejor o igual que la corregida en el 95,28% de los pacientes, y no hubo ninguna pérdida de 2 líneas de visión o más en ningún paciente que se implantó esta lente multifocal. En resumen, el porcentaje de pacientes que, digamos, la satisfacción del paciente es muy alta. El porcentaje de pacientes que declararon no usar gafas para conducir fue el 99,2%, en el ordenador 98,82% y en la lectura 95,94%, que son valores que nos reflejan la visión lejana, la visión intermedia y la visión próxima. El 96,62% y el 93,93% no refirieron molestias en visión nocturna o condición nocturna, respectivamente, y el 97,94% declaró estar satisfecho, pero el 98,4% repetiría el procedimiento, lo cual es una satisfacción muy alta. Se hicieron cuestionarios propios de Clínica Baviera y el CAT que está homologado. A la derecha tenéis el gráfico donde se puede ver que solo el 8% de pacientes, o menos del 8%, 7,21% presentaron pues, quejas de visión nocturna, seguidas por la visión próxima, y algunos 6,18% en visión lejana. Pero bueno, yo creo que es lo importante para nosotros, saber cómo se siente el paciente después de la cirugía. Es una satisfacción bastante alta. Entonces podemos decir que los resultados con la RAI One trifocal son muy buenos. Muchas gracias, y decir que exactamente no solo nos tenemos que fijar en la multifocalidad, sino que tenemos que tener en cuenta que tenemos otras opciones para darle una calidad visual funcional adecuada a nuestros pacientes y que debemos saber manejarlas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Nos has dado una buena lección sobre diversos tips que son necesarios a la hora de hacer este tipo de cirugía. Y vamos con Nico, te toca a ti. Bien Pues, abrigado bueno, que estás. Madre sí, mía. es que me pilláis en medio de la montaña, por eso he grabado la presentación, pues no estaba seguro de poder hacerla correctamente. Me hace muchísima ilusión, la verdad, en estas reuniones, porque son temas en los que yo no soy experto y aprendo un montón siempre escuchándoos. Así que muchísimas gracias. Nosotros vamos a aprender de ti, que tú sí que eres un experto en lo tuyo. Bueno, a ver si puedo aportar algo. Adelante con la presentación cuando queráis. Hola, buenas tardes. En primer lugar, querría agradecer la invitación y, en segundo lugar, pedir disculpas por no poder conectarme para dar la charla en directo. Estos son mis conflictos de interés. Espero que influya un poco en lo que os voy a contar. Aquí tendríamos... ¿La veis en pantalla completa? Una cubeta, lo que hace la luz, o sea, en un experimento en laboratorio, lo que hace la luz de una lente monofocal, cómo se enfoca exactamente en un punto. Esto no es lo que pasa cuando ponemos una lente multifocal. Podemos ver perfectamente aquí abajo a la derecha cómo se produce muchísima más dispersión de la luz. Gracias a eso tenemos varios focos, pero a la vez estamos sacrificando calidad óptica. Yo no veo pantalla completa. En el último CDRS no hay free lunch. Cuando ponemos una lente multifocal, cuanto más ambiciosos seamos con los focos, más calidad óptica sacrificamos. Pues bien, esto primero tiene una importancia cuando elegimos una lente premium, que muchas veces lo hacemos basándonos en la visión estática. La visión estática es la que medimos cuando le pedimos al paciente que lea las letras. Y entonces vamos a medir lo más que es capaz de ver ese paciente, y esto supone un objeto fijo y presuponer que la película lagrimal es constante. Bien, pues aquí tenemos un estudio de 2015 en el que cogieron a varios pacientes y le midieron sencillamente la queratometría con IOL Master y con queratometría manual en 2 visitas separadas. Y aquí vemos cómo cuanto más ojo seco tienen, pues más dispersión hay en las medidas. El peor paciente
de los normales, de los que tenían osmolaridades normales, se llegó a desviar una dioptría, y pacientes con ojo seco, pues como vemos, llegaron a desviarse hasta 3 dioptrías, y un 20% de ellos tenían desviaciones superiores a una dioptría. Esto obviamente pues va a tener importancia en el cálculo de la lente, y esto tendría importancia en la agudeza visual estática final. Pero es que en la vida real la película lagrimal nunca está estática, va cambiando entre parpadeo y parpadeo. Después de cada parpadeo se empieza a estabilizar, tenemos aquí una meseta con nuestra máxima sensibilidad al contraste y luego cae. Esta meseta es estupenda en pacientes normales. Aquí tenemos pacientes normales, 20 segundos de duración de la meseta con muy buena visión. Pero estos son los pacientes con ojo seco. Como suelen estar fatal sin lágrima, como mejoran un poquito tras 5 minutos de distilación de la lágrima, y cuando esa lágrima se distribuye bien, pues mejora mucho la estabilidad de la película lagrimal. Mejora mucho, pero veis que esta línea está siempre por encima de los pacientes normales. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que cuando la lágrima se va adelgazando, se desvía el frente de ondas, pero además cuando la lágrima se rompe, se produce lo que llamamos scattering. La luz se dispersa en todas direcciones. Esto lo podemos entender muy bien. Os voy a enseñar a continuación imágenes de un paper que ya es un clásico hablando de esto, del grupo de Indiana de la Taibus. Esto es un paciente normal. Esta es la visión infrarroja de la película lagrimal, y como vemos, muy poca distorsión, van pasando los segundos, muy poca distorsión, y aquí están las imágenes de los focos del Harman-Sachs. Podemos distinguir todos los puntos sin apenas algo alrededor. Es tan fenomenal. Pues bien, a continuación tenemos al mismo paciente comparado con 2 pacientes con ojo seco. Este sigue bien, y aquí vemos como llevamos 8 segundos, este ya tiene la película lagrimal bastante fatal y distorsionado el Harman-Sachs, y aquí pues hace un rato que hemos sido casi incapaces de ver los puntos. Visto con números y más en detalle, pues aquí nos van a dar la calidad visual medida con un factor que se llama pupil fraction. Visto con números y más en detalle, pues aquí nos van a dar la calidad visual medida con un factor que se llama pupil fraction, la agudeza visual medida cuando le pedimos al paciente que mire las letras, y esto pues otras medidas de calidad óptica que conocemos mejor como el OTF. Y aquí tenemos el point spread function y el frente de ondas. Aquí vemos ese paciente cómo le va alterado, pero la calidad visual se mantiene bastante estable, la dispersión del punto no es muy grande y van pasando los segundos. ¿Vale? Podemos seguir midiendo, va empeorando, pero el paciente sigue teniendo una agudeza visual muy buena, y aunque tiene algo de variación, pues sería un paciente razonablemente normal. Aquí tenemos uno de los pacientes de ojo seco, ya la agudeza visual, como tiene tanta distorsión, pues le ha caído, pero es que además en menos de 10 segundos hemos dejado de poder sacar ninguna métrica debido a la gran distorsión de su película lagrimal. Aquí, pues con otro ejemplo, podemos volverlo a ver, como este paciente empieza con buena agudeza visual, va cayendo la calidad óptica, se va distorsionando el point spread function, y también prácticamente antes de los 10 segundos nos quedamos sin ningún número que medir porque la película lagrimal no lo permite. Es decir, yo creo que con esto nos queda bastante claro que no hace falta encontrarnos un paciente así, con QPS importante,
para que se deteriore su calidad visual. Podemos tener pacientes así, con apenas tinción y que nos parece que la córnea está fenomenal, pero con rupturas tempranas en la película lagrimal que van a condicionar su visión, como estamos viendo. A lo mejor no podemos medir el NIBUS, no tenemos aparatos tan sofisticados, pero sí que tendremos que ver cómo se distribuye la película lagrimal, aunque sea mirándola con fluoresceína, a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Pues porque no estamos descubriendo la pólvora si os digo que que se ha medido y que se sabe que hasta un 35% de los pacientes descontentos tras el implante de una lente multifocal tenían un poco previo, un ojo seco previo, y un porcentaje no despreciable de pacientes descontentos se debe a un defecto residual refractivo, pero como hemos visto, esto también puede tener que ver con esto. Entonces, el ojo seco va a tener bastante importancia en la satisfacción de nuestros pacientes si ponemos una lente multifocal. Es decir, combinar esto con esto, en mi opinión, no debemos hacerlo. Para reforzar este concepto, pues lo ponemos así en resumen en una diapositiva final. Hay que tener mucho cuidado cuando combinamos una lente multifocal con una película lagrimal inestable. Para poner una lente multifocal tenemos que estar seguros de que hemos estabilizado la película lagrimal antes de indicar una lente que tenga una óptica complicada, porque si no vamos a tener pacientes descontentos. Es posible que lentes que jugando con diseños más simples, como es simplemente tocar la aberración esférica y además comprometiéndose menos en cada ojo porque jueguen también con la monovisión, pues nos puedan permitir ofrecerles también a este tipo de pacientes una mayor independencia de gafas, arriesgando muy poco o nada en su calidad óptica final. Y con esto concluyo. Muchas gracias por escucharme y en cuanto pueda me conecto a la ronda de preguntas por si tenéis alguna y si no tenéis, pues que disfrutéis mucho la degustación de chocolate. Nada más, muchas gracias. Bueno, Nico, magnífico, magnífico. Creo que los que hacemos cirugía refractiva tenemos muy presente ya desde hace mucho tiempo la importancia del despistaje de ojo seco y que evidentemente es una causa sin ninguna duda de insatisfacción y evidentemente tenemos que estudiar, muy importante sobre todo a la hora de implantar este tipo de lentes premium tan complejas, pues la calidad de la película lagrimal y de la superficie corneal. Es fundamental hacerlo y evidentemente pues nos lo has explicado de forma magnífica, muy ilustrativa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, no sé si alguien te gustaría hacer algún comentario, alguno de los panelistas, Nuria, Mariano, Ángel, Javier, Nico. Tenéis en el chat hemos contestado alguna pregunta, pero si alguien del chat tiene alguna pregunta la puede escribir en cualquier momento. Y bueno, pues ahora sería momento de pasar al tema más lúdico. ¿No, Nuria? Nos vas a ilustrar sobre tu experiencia en el cacao. Hola, buenas. Nuria, pues para los que no la conozcáis, Nuria Rivera es especialista en cacao y nos va a conducir en la cata de chocolates. Pues vamos allá. Muchas gracias por la introducción.